Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Hoy con dos expertos en el área energética para abordar el tema más delicado que tiene la administración pública. Cuando revisamos los déficits del presupuesto general de ingresos y egresos del país, lo que se pone en rojo lo alimenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Afortunadamente, en los últimos meses se ha trabajado en una propuesta integral para intentar rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y pasar en un corto, mediano y quizás más a largo plazo a tener una empresa estatal que, contrario a sacarle, le dé fondos al Estado. Porque curiosamente es única, es un monopolio en quiebra. ¿En qué país ocurre eso? En el país donde no hay orden. En el país donde los políticos han metido la mano y desgraciadamente no hemos escuchado a los que son técnicos, porque esto es de especialistas. Vamos a hablar de este tema hoy y los alcances que tiene la propuesta que ha llegado este día al Congreso Nacional y la discusión que se espera para tener una ley del sector eléctrico que ya existió y los políticos la tiraron al cesto. ¿Qué tiene esta nueva ley de aquello que en el 2014 ya estaba? ¿Qué se va a rescatar? ¿Cómo será la propuesta? Eso lo abordamos con los especialistas. Ingeniero Aníbal Bendezú, gerente financiero del ENE. Buenas noches, bienvenido. Y tengo por la comunicación Zoom al ingeniero Salomón Ordóñez, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Me voy a quedar con usted en esta primera parte para luego tener el análisis del hombre que maneja la plata en el ENE, lo poco que le queda. Ingeniero, esta propuesta integral, ¿qué debe esperar el pueblo hondureño de ello? Mire que lo hemos abordado tantas veces y, bueno, ni sé por dónde empezar. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo, y saludos ahí al ingeniero Bendezú. Mucho gusto. En esencia, es importante entender que las reformas que se están llevando en este momento al Congreso, básicamente son reformas en su mayoría que ya estaban previstas desde el año 2014 y que, como dice usted correctamente, por desidia no se implementaron y en otro caso, pues por, no lo sé, tal vez ideología, se creyó que había otro camino. El problema es que cuando no seguimos los procesos y no llegamos al final con los procesos, volvemos a arrancar con otro proceso, nos seguimos atrasando y en este momento esas reformas lo que deben traer, y es el objetivo principal de lo que yo he visto de este decreto, es que trae más orden, mejor organización del sector de energía eléctrica, no solo del ENE, de todo el sector de energía eléctrica, y una apertura para decir, sí se puede invertir en Honduras porque hay seguridad jurídica para invertir en energía eléctrica, y eso es lo que está, el mensaje que está mandando. Y obviamente todo esto que estamos hablando relacionado a un punto crítico, que es la razón por qué está el señor Bendezú: poner orden en las finanzas del ENE y el sector de energía eléctrica, que en este momento están fuera de control. Muy bien, dicho esto, tienen esta alta responsabilidad, ingeniero, de buscar en esta oportunidad que se está abriendo y que de pronto, viendo las pérdidas del ENE, puede ser la última que nos queda. Y de lo contrario, pues la situación de la Hacienda Nacional no va a ser positiva, con pérdidas que van ya superando los 50 millones de lempiras diarios. No me equivoqué, 50 millones de lempiras diarios. Multiplíquelo por 30 si quiere al mes y multiplíquelo por 365 si desea al año y le van a asustar los números. Ingeniero, buenas noches. Sí. Definitivamente es alarmante la situación. Tenemos un déficit de caja que ronda los 1.300 millones de lempiras mensuales. Eso es los 50 millones de lempiras al día.
Para poner en perspectiva, es importante mencionar, por ejemplo, que yo ya estuve antes en el ENE y en 2018-2019 andaba la pérdida alrededor de 9.000 millones de lempiras al año. Entonces estamos hablando de la mitad, 25 o 30 millones de lempiras. Entonces, en vez de mejorar la situación ha empeorado, ¿ya? Y ya estar en 16.000 millones, estamos hablando de un valor bastante significativo y que, digamos, le quita capacidad de inversión a la empresa. Como decía usted en su momento, digamos, nosotros vemos que este es el momento de tomar una decisión toral y estructural para poder poner un freno en ese sangrado que se da y poder reformar el sector, porque ya esto no es algo que solo está afectando a la ENE en su flujo de caja, esto no es algo que solo está afectando al generador privado, que ya no se le puede pagar el 100% de su energía de manera oportuna, esto ya está afectando el desarrollo económico del país, porque se retrasa todas las obras de desarrollo, porque la respuesta es no hay energía, ¿ya? En la zona del litoral norte, por ejemplo, poder poner hoteles no es una opción en este momento porque hay una inviabilidad de poder proveer toda la energía que se ocupa en esa zona. A nivel regional, nosotros somos parte del CIEPAC, nosotros proveemos energía de manera regional y toda la compra atraviesa los países. Tenemos una línea en el sur que se llama Aguascalientes, que conecta El Salvador con Nicaragua y Honduras. Y a través de esa línea tenemos de alguna manera que frenar o mermar la cantidad de energía que se compra entre los países porque no tenemos la capacidad de distribuirla. Entonces, hay un freno también regional. Y más que eso, en este momento, la deuda del estatal, que supera los 120.000 millones de lempiras, es una contingencia de todos los hondureños, porque de llegar a un colapso, el único accionista es el Estado, y en ese sentido es el Estado quien tendría que intervenir a responder por la deuda, y eso digamos que es un escenario drástico, pero obviamente es una contingencia y hay que tomarlo en cuenta. La propuesta de la nueva ley del sector eléctrico, ¿qué define concretamente para comenzar a respirar a corto plazo? Ok. Lo que se busca en este momento es un ordenamiento del sector. Hoy en día, así como funciona la ENE básicamente es el que marca todo el sector y la ENE es simplemente un agente. ¿Ya? Tenemos la Secretaría de Energía, tenemos la Comisión Reguladora de Energía, tenemos la ENE, tenemos los operadores privados, tenemos el Centro Nacional de Despacho. Pero hoy en día no hay un ordenamiento y no hay una gobernanza del sector, porque hay que quitar, digamos, los componentes que le quitan la autonomía a cada uno de esos sectores, específicamente la CRE, el ODS, tienen que operar de manera autónoma para dar una competitividad y transparencia al sector. Ese ordenamiento nos va a abrir la puerta a atraer inversión, porque ya al ver que el sector está organizado, entonces ya incentiva la inversión y también dentro, digamos, de la proyección está el tema, digamos, de la decisión, ¿verdad? La decisión es que la ENE opere sus 3 rubros de manera individual, independiente. ¿Qué 3 rubros me refiero? Hoy en día la ENE tiene un área de generación, transmisión y distribución, pero hoy en día la gente solo ve una sola caja que se llama ENE. Dentro de eso tenemos en el área de generación 560 megas de capacidad instalada. 560 megas es, digamos, uno de los generadores más importantes del país. Proveemos el 28% de la energía del país. El cajón ofrece estabilidad al sistema. Es una represa hidroeléctrica bastante fuerte, 300 megas con embalse. Y hoy en día solo se le remunera ¿qué? Se le remunera su gasto de planilla y se le da para mantenimiento de operación. Pero no para mantenimiento de operación como debería, porque la verdad es que... Es decir, se volvió un generador de recursos para otros, para entenderlo de esa manera. Básicamente no se le honra lo que debería de ganar. Eso, digamos, solo pagándole 11 centavos, que es el costo marginal que podría recibir el cajón por donde está conectado, estamos hablando que solo el cajón, sin considerar Río Lindo, Níspero, Cañaveral, Patuca, solo el cajón podría estar recibiendo 150, 200 millones de dólares al año. ¿Y qué significa eso para el cajón? Bueno, si el cajón no tiene gasto financiero porque está amortizado y su gasto operativo es bajo, ya básicamente son utilidades para la misma empresa para seguir creciendo o seguir participando con construcción de más opciones de energía. Ingeniero Ordóñez, viendo esta realidad, y quiero que ambos me respondan este interrogante, porque, insisto, es de técnicos.
usted que está en el sector privado ahora y que tuvo la oportunidad de gerenciar la NE en tiempos de bonanza, han pasado ya más de 2 décadas, ¿qué le recomienda a los tomadores de decisiones ahora en el Congreso Nacional? Porque va una propuesta que eventualmente va a ser objeto de alguna revisión, pero que lo hagan los que saben, los técnicos. Dicho esto, vuelvo con usted a San Pedro, donde hay, por cierto, una falta de potencia. ¿Qué le dice a los tomadores de decisiones, por favor? Bueno, cuando revisen el decreto es importante que entiendan el concepto. Esto no necesariamente es una privatización, que es lo primero que la gente está mencionando. Para mí es un ordenamiento necesario, es una apertura de mercado y lo que yo diría es que tengan mucho cuidado en que esta es una de las últimas oportunidades que vamos a tener de corregir el rumbo. Y es que las instituciones como la CRE, como el ODS y como estas 3 empresas que se van a crear sean lo suficientemente profesionales, que sean dirigidos por profesionales, que sean seleccionados bajo competencia profesional, para garantizar lo que todos queremos, un mercado más ordenado con gente profesional. Eso es crítico para los tomadores de decisión del Congreso antes que cualquier cosa. Porque eso nos va a llevar a etapas mejores, mayor competitividad, mejorar las finanzas y al final del día lo que la gente siempre pregunta, va a llegar un momento en que vamos a poder mejorar las tarifas, porque así lo han hecho los países en la región, no tenemos que ir muy lejos, que han conseguido implementar esquemas no tan similares como en Honduras, que es muy incipiente comparado con lo que ya ocurrió en Guatemala, El Salvador y Panamá, pero similares en el sentido de apertura de mercado, apertura de inversión del sector privado, pero todo al final tiene que ir a pegar a la tarifa, que es lo que todos los hondureños esperan que en algún momento en el futuro con estas reformas lleguen a mejorar. Bueno, un gran problema que hemos enfrentado a nivel de país es el cambio de gobierno, que ahora se impulsa un proyecto, ya ustedes lo vivieron en administraciones liberales, pero viene un cambio, otro partido, y quita todo. O voy con mi propio proyecto porque voy a pagar favores y votamos cosas buenas. Debe blindarse este intento de salvar la NE, y cuando digo blindar, ingeniero Ordóñez, es dejar preceptos o cláusulas que digan que no se va a poder cambiar por un antojo de una mayoría simple en el Congreso. Es correcto. Yo creo que eso es crítico que lo entiendan los señores del Congreso, aunque esto es tocar temas políticos, porque cada gobierno que usted lo ha visto, cada gobierno que entra, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Con la gerencia del ENE, con la junta directiva. Eso le hace un gran daño. Acuérdese usted que esta es la empresa más grande de Honduras. Aquí esta empresa factura arriba de los 45.000 millones. Usted no puede estar cambiando un gerente como hicieron ahí unos presidentes anteriores que hubieron hasta 4 o 5 gerentes en 4 años. Usted no puede jugar con las finanzas de una empresa y eso hay que entenderlo. La ENE ya es bastante grande como para estarla cambiando cada vez que hay cambio de gobierno. Se debe dar continuidad. El ejemplo más claro es lo que vimos, por ejemplo, que usted conoce la historia del excelente trabajo que hizo el ingeniero Arriaga hace 30 años, cuando bajó las pérdidas al 17%. ¿De qué sirvió eso hoy, si estamos en el 34% o arriba del 34%? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque esos cambios, llega un gerente con una ideología diferente o con un pensamiento diferente a inventarse lo que no tiene por qué inventarse, porque el ENE es una empresa claramente predecible. Entonces, sí, yo creo que eso es crítico, que no se repitan esos cambios que no están sustentados de forma profesional, porque se pierde mucho dinero, no solo en las malas decisiones que han tomado algunos de estos gerentes y sus juntas directivas,
sino lo peor de todo, en las decisiones que no toman, por ignorancia o porque a veces sencillamente están siguiendo los preceptos políticos del gobierno de turno. Eso en el ENE, por el tamaño del problema, ya no cabe. ¿Cómo debe ser ese proceso, ingeniero, ahora que se plantea este proceso de transformación y buen punto el que señala el ingeniero Ordóñez? Porque como los políticos meten la mano, el decir es que van a privatizar la estatal y el proyecto no va bajo ese concepto, es tener 3 grandes departamentos o direcciones, por decirlo así: distribución, generación y transmisión. ¿Cómo debe ser esa selección para no caer en el daño que por las decisiones apresuradas le han causado estas pérdidas, bueno, yo digo que multimillonarias al ENE? Bueno, en efecto, primero, dando seguimiento a lo que dice el ingeniero Ordóñez, todo cambio para que se mire el resultado necesita tener constancia, disciplina y persistencia. Entonces tiene que ser un cambio tal de que no se va a variar o a cambiar en el corto plazo o mediano plazo. Tiene que ser algo que se le dé prudencia para poder tener resultados. Y digamos, este mecanismo de decisión lo que hace es que separa los rubros, porque digamos que las actividades y riesgos y necesidades de financiamiento, etcétera, de generación, transmisión y distribución son muy diferentes. Entonces son perfiles de personal muy diferentes, el cual afortunadamente sí, dentro del ENE existe un recurso técnico bastante calificado, que obviamente es el considerado. Cabe mencionar, y quiero mencionarlo porque es algo de agrado que tuve el día de ayer. Tuve una reunión con un banco multilateral y me comentaba que el área de transmisión del ENE era de las áreas que a nivel de diseño técnico la miraba mejor preparada en toda la región. Es el área más efectiva, por decirlo, que tienen en este momento de las 3 que deben ser revisadas. En la parte de diseño técnico nos decía, por ejemplo, en otros países tienen que recurrir a consultorías internacionales o externas para diseño de sus líneas. Y la ENE tiene la capacidad dentro de su equipo de hacer sus propios diseños y líneas y lo hacen de manera fidedigna, eficiente y de manera eficaz. No hay que sumar más gasto. Entonces, en ese sentido, eso dice, bueno, existe recurso técnico capacitado dentro de la estatal. Lo que ha ocupado, digamos, es este tipo de reformas que le dan ese potencial de poder explotar las capacidades internas que tenemos, que hoy en día no se ven por el desorden que hay dentro de la misma empresa. Muy bien, voy a hacer la pausa. Estoy con los especialistas en temas energéticos, Aníbal Bendezú y Salomón Ordóñez. Ya seguimos abordando esta problemática que se enfrenta en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Aníbal Bendezú y el ingeniero Salomón Ordóñez. Con lo que estamos en este momento operando, usted es el gerente financiero de la ENE. ¿Cuánto sirven o cuánto entregan de energía que no se paga? Ok. La inyección total anda alrededor de 11.000 gigavatios de energía y lo que se logra facturar son 7.200 gigavatios. Entonces podríamos decir que esa diferencia, que es 3.800 gigavatios al año, es lo que no se logra facturar. Son 15.000 millones de lempiras, pero a precio del costo de energía del momento de lo que costó la energía, porque la energía va variando. Pero si lo ponemos a precio de tarifa, ¿no? Precio de tarifa, pues eso es aproximadamente 19.000 millones de lempiras, lo que podría percibir la ENE si lograra facturar todas esas pérdidas. Ahora, hay parámetros que son los estándares mundiales que sí registran como parte de pérdidas del estatal, producto del envejecimiento de líneas, fallas dentro del propio sistema, que son comunes para las grandes potencias. ¿Cuánto debería ser un valor operable para la ENE en las circunstancias que hoy estamos de haber seguido en los lineamientos que, por ejemplo, dejó Salomón Ordóñez? Sí. Es una buena pregunta y yo hago, por ejemplo, la comparación con otros países. Medellín, por ejemplo, anda en 9 puntos de pérdidas, ¿ya? Guatemala anda, ahorita creo que anda en 12, 14 puntos de pérdida. Perdón que lo interrumpa.
Guatemala es el ejemplo a seguir de nosotros, Sí. nos han dicho ustedes los especialistas. Sí. ¿Cuánto tenía en pérdida Guatemala, Guatemala andaba... cuando no tenían la Ley General de la Industria Eléctrica? Guatemala cuando comenzó su proceso de reformar, reestructurar y ordenar su sector, tenía una situación muy parecida a la de nosotros, andaba alrededor de los 40 puntos de pérdida, ¿ya? He tenido la oportunidad de hablar con ellos y básicamente cuando ellos me cuentan su historia, me están contando lo mismo que nosotros estamos atravesando. Eso era esta historia de hoy. Es lo mismo, pero pérdidas de alrededor del 40%, producto del hurto, falta de inversión en líneas de transmisión, falta de generación, no disponibilidad de puntos de interconexión para nuevos generadores. Todo lo que nosotros estamos atravesando en este momento, ellos lo atravesaron y eso lo hicieron ya hace más de 15 años. Y hoy solo tienen un 9% de pérdidas, que es manejable. Que es manejable. ¿Qué otros ejemplos hay, ingeniero? Hay países asiáticos, pero eso ya es un extremo. Ellos están en 2 puntos de pérdida. Este es otro mundo. Ese es otro mundo. Pero creería yo que en base a esos estándares y viendo digamos, la situación del ENE, creería que llegar a un número abajo de los 23 puntos de pérdida, 21, 22, es un número, digamos, que consideremos que tenemos una situación de logro, ¿verdad? Con esta propuesta que ustedes llevan, si encuentran la apertura, si se abre el espacio para el financiamiento, una cifra manejable, porque hay que trabajar con metas, desde luego, cuando se planifica para reducción de pérdidas anuales, ¿estaría en qué rango promedio? Bueno, la verdad es que hay un margen de ganancia dentro de la tarifa. Es decir, no es que vendemos la energía a menos precio del que la compramos. Sí hay un margen. Lo que pasa es que el margen no se observa, no se nota porque el volumen de pérdidas es demasiado grande. Entonces se diluye ese margen, se pierde. Pero creería, por ejemplo, que un plan estructural podría ser ir bajando, en vez de 16.000 millones, ir bajando unos 3.000 millones cada año, porque no es una realidad que en un solo año se va a reducir el 100%. Es de procesos. Ya, es de un proceso. Pero, por ejemplo, ir bajando 3.000 millones de lempiras, 4.000 millones al año en pérdidas es algo que puede ser manejable y que lo importante es ir viendo que uno va teniendo una reducción en las pérdidas. Eso genera confianza. Hoy por hoy, ¿cuál es el más grande problema que tienen? El que hay que atacar ayer. Bueno, la verdad es que la avalancha de problemas que no han tenido una solicitud hace que hay varios problemas que se han convertido en prioritarios. Y creería yo que los dos prioritarios en este momento son la amenaza que se tiene con demandas, ¿verdad? Hay demandas inclusive en CIADI a nivel internacional que rondan los 24.000 millones de lempiras, ¿ya? Es preocupante porque es una cifra bastante Son casi 1.000 millones de dólares. Correcto, ¿verdad? Y también atacar de manera inmediata la reducción de pérdida, lograr por lo menos mínimo 2 puntos de pérdida en lo que resta del año. ¿Cómo deben ser esos procesos, ingeniero? Ustedes dejaron pérdidas en el orden del 17% para lo que representaba el país, era manejable, hoy están por el doble con mucha mayor generación, debemos decir, es decir, que lo que ustedes entregaron frente a lo de hoy es prácticamente estar sin cobrar toda la energía que en su totalidad entregaban al principio de siglo. ¿Cómo atacar este caso puntual? Porque vea, aquí trajimos hasta expertos de Colombia, los que estuvieron con EEH, qué era la misión que tenían y nada. Aquí creamos un programa nacional de reducción de pérdidas que, por cierto, endeudó al Estado con más de 20.000 millones y no hicieron nada. ¿Cuál sería una ruta a seguir para llegar a estos números que plantea el ingeniero Bendezú? Bueno, mire, 3 cosas básicas que hay que reconocer que ocurrieron cuando alcanzamos las pérdidas del 17%. Uno es que se había hecho un proyecto que se llama 7 ciudades, que fue cambiar toda la cablería de las 7 ciudades más importantes de Honduras. Esas son pérdidas técnicas y tuvieron un impacto fuertísimo en bajar las pérdidas. Eso está pendiente en este momento y hay que hacerlo. Estamos hablando no de robo, sino que de inversión. Necesitamos al menos 60 circuitos nuevos.
que no solo nos van a permitir bajar las pérdidas, sino que mejorar el servicio a nuestros clientes, que ahorita en verano, cuando sube la temperatura, muchos de los circuitos que están sobrecargados generan racionamiento. Entonces, esa es la primera diferencia entre lo que había en el 2017, en lo que había cuando teníamos 17% y lo que tenemos hoy. Uno, la inversión. Hay que hacer una inversión. Creo que el ingeniero Bendezú habla de al menos $1.000 millones en inversión. Y yo creo que esos son circuitos que están ahí. Número dos, contrario a lo que existía antes, hoy tenemos una avalancha mucho más grande, una población 10 millones de habitantes, por lo tanto 10 posibles usuarios, que cada vez es más grande el problema de lo que había antes. Pero tenemos la ventaja contra lo que ocurrió cuando teníamos 17% de pérdidas con lo que tenemos hoy, tecnología. La tecnología ha avanzado sustancialmente, ¿verdad? Para poder detectar quiénes están robando. De hecho, uno de los trabajos que dejó EH, con todos sus defectos y todo, fue identificar claramente cuáles eran los circuitos. De hecho, se había determinado que daban en la costa norte, hay nombres de circuitos donde se está concentrando la mayoría de las pérdidas. Hay que focalizar el ataque a esos circuitos con la tecnología. Obviamente, después de la tecnología, que hay que invertir en esa tecnología, vienen los programas de ir casa por casa, corrigiendo aquellos donde que están robando energía y aplicando la ley, porque el tema de robo de pérdidas, Rosendo, sí tiene que ver mucho con la cultura nuestra de pago. Y eso hay que meterle a la gente que el no pagar no implica impunidad, que hay una consecuencia. No es que sencillamente en algunos casos se encuentra robando, se le dice, bueno, usted está robando, ahora vamos a hacer un plan de pago para que nos pague lo que consumió los últimos 6 meses. Debe haber un castigo más fuerte para que la gente entienda que no debe existir impunidad. Esto también es un daño, robar energía, es un daño que le está haciendo al pueblo hondureño porque el Estado tiene que usar sus fondos para cubrir esas pérdidas, dejando de invertir en hospitales y en escuelas. Entonces, esos 3 elementos creo que son los críticos. Y le voy a decir una cosa, independientemente de que se apruebe el decreto, ese trabajo tiene que comenzarse ya. Las reformas que se van a implementar, como la separación del ENE, va a tomar 1 o 2 años. Hay que separar la contabilidad, hay que separar los activos y todo eso. Pero mientras tanto no podemos quedarnos parados. Tenemos que reducir. Y un punto más importante, sí tenemos un benchmark. Y el benchmark es el promedio de las pérdidas de Centroamérica, que anda en 15%. ¿Verdad? Claro, unos países tienen menos, otros tienen más. Nosotros subimos la media, somos parte de ese promedio, pero el 15% es el número mágico para nosotros alcanzar eso. ¿Y cómo lo podemos alcanzar? Tiene que ser un proceso disciplinado que dura varios años, 3 a 5 puntos, 5 puntos optimísticamente, 3 al menos por año, para poder llegar consistentemente. Repito, siempre y cuando mantengamos la disciplina durante varios años. No pueden venir los cambios de gobierno a cambiar esos procesos y a retrocedernos. Ese es el clima. Si hacemos un trabajo fuerte ahorita en estos 3 años de inversión, de reducción de pérdidas, de robo, eso no se puede revertir el próximo gobierno. Que el próximo gobierno diga, no, esto ya no me interesa, ahora el ENE lo que le da la prioridad es otra, porque ya tenemos dinero, ya está entrando dinero, entonces olvidémonos de eso, que es lo que ha pasado anteriormente. Eso es lo que no podemos permitir. No podemos volver a caer. Por eso el punto que le planteaba, ingeniero, que hay que ver cómo se logra a través del diálogo los consensos en la Cámara Legislativa. Obviamente ahí van a aparecer eruditos que todo dicen saberlo y han sido los que han hecho fracasar a la NE, pero hay que crear un blindaje para que esta intención que ahora se pone en discusión no se eche al traste. Yo recordaba la administración del ingeniero Emil Jawid estaba lista para arrancar con esta ley, pero la bloquearon. Se la bloquearon desde el Poder Ejecutivo. Entonces no se puede trabajar si no tenemos esta voluntad en donde hay que involucrarse todos.
Es correcto. Y un punto importante ahí, ya que usted lo menciona, si queremos que estas reformas, una vez aprobadas en el Congreso, se muevan rápidamente, tiene que haber una unidad ejecutora a tiempo completo. El error grande que se hizo en la época del ingeniero Jaoui y los siguientes gerentes es que se esperaba que el gerente hiciera esas acciones. El gerente está 24/7 enredado en problemas de demandas, de reducción de pérdidas, de ver cómo pagan. Tiene que haber una unidad ejecutora que lleve a cabo en forma expedita estas reformas. De lo contrario, como bien dice usted, vamos a terminar con una reforma en papel que nunca se ejecutó y que hoy nos estamos lamentando 10 años después, ¿verdad? De que se debieron haber comenzado. ¿Da, ingeniero Bendezú, esa oportunidad, la propuesta de fortalecer una unidad ejecutora con técnicos para que lleven este proceso totalmente separado de las decisiones de la gerencia? Porque esa es la gran aspiración. Bueno, definitivamente, como dice el ingeniero Ordóñez, el día a día del ENE, ya recuerde que está tratando de mantener una operatividad de generación, de distribución, de comercialización y de transmisión. Está buscando balancear carga entre las líneas, tiene los contratos extrarregionales, tiene los contratos locales. El día a día consume bastante y hacer, digamos, crear todo este proceso que involucra, por ejemplo, limpieza de estados financieros. Hoy en día la ENE tiene estados financieros auditados, pero con abstención de opinión. Eso significa que el auditor externo ha auditado al ENE y ha dicho, tengo muchas preguntas que no me respondieron, entonces yo voy a abstenerme de opinar en este momento. Y eso desde 2010. Entonces, en ese sentido, solo ese proyecto, digamos, no es algo que se puede hacer mientras se está manejando el día a día. Es básicamente un apoyo externo que tiene que coordinar la gestión, digamos, de este proyecto. Y eso, digamos, que es el estándar donde funcionan las empresas más exitosas del mundo, que crean una oficina de proyectos aparte, que es la que coordina esto y hace lograr el objetivo. Decía algo que resulta interesante plantearlo a ustedes los técnicos, el uso de la tecnología. Sí. Me mencionó los países asiáticos, allá están súper avanzados en tecnología, si ahora perfectamente, no sé si Honduras puede tener esa capacidad montada a corto plazo. Desde una computadora, ahora tomo aquí el celular, pero desde una computadora se puede invalidar un circuito en donde se está robando. Y si dejó esa, de lo poco bueno de EH, la herencia de circuitos identificados donde se roba, ¿por qué no ir con la desconexión automática? ¿Se puede crear ese sistema? Mire, definitivamente hay que apostarle a la tecnología. El avance que ha habido en temas tecnológicos en medición de sistemas de distribución de energía está bastante avanzado. Específicamente es necesario, por ejemplo, a través de la tecnología hacer segmentaciones de la red. ¿Qué son segmentaciones de la red? Utilizar la tecnología para medir aquellos lugares donde cambié los contadores porque estaban modificados, ¿ya? Y poder detectar si fueron reincidentes y volvieron a modificar el contador. Porque eso es algo que ocurre aquí en Honduras. Detectan dónde están modificados contadores, les cambian el contador, les ponen una multa, pero antes de la siguiente lectura ya modificaron el contador nuevamente. Entonces es importante apostar a la tecnología para detectar, digamos, ese tipo de anomalías que se dan y actuar de manera oportuna. ¿Y se puede lograr la desconexión directa? Se puede, claro. Por ejemplo, el Centro Nacional de Despacho tiene un mecanismo donde ve todo el sistema y puede hacer apertura o cierre de circuitos, ¿verdad? Eso ya se puede hoy en día. Lo que se ocupa es, a lo que usted se refiere, es algo más granular, ¿verdad? Sí, ir directamente por aquello incluso que en su momento hasta el propio ejército lo metieron, bueno, se cortaba. Era la famosa operación tijera, pero resulta que ahí es otro punto, la depuración, que hasta personal de la NE se prestaba para ir a hacer la reconexión o hasta enseñarle el truco de cómo modificarle el contador y cómo terminar robando energía. Correcto. Y en ese sentido, la verdad es que tiene que haber, digamos, alguna penalización y mucho más a alguien que sea de la empresa. En este caso, la propuesta que ha llegado al Congreso
a futuro eventualmente puede solicitar o sugiere modificación de la legislación penal del país para incrementar las penas? Tal vez alguien diría, haciendo ese aparte, temen el hurto de energía, aunque los abogados digan que eso no es efectivo. ¿Pero lo han contemplado ustedes, ingeniero? Básicamente en este momento estamos enfocados en el ordenamiento y gobernanza del sector técnico. Ya ese tipo de temas los verán, digamos, otros sectores, ¿verdad? Pero sí considero que es algo que se ocupa, porque simplemente una multa ante una reincidencia aparentemente no es. Hay que hacer un cambio cultural. Hay que, digamos, fomentar una cultura de pago. Bueno, y con estos sistemas de modernidad que incluso al generar una desconexión, se desconecta, pero el mismo sistema registra con la tecnología que el abonado A, al que se le desconectó la luz porque no paga, ya canceló, liberó el sistema, su deuda, automáticamente el sistema... Reconecta. Un robot lo conecta, si ahora con inteligencia artificial no hay ningún problema. Pero eso, allá está implementado eso en algún mecanismo, los contadores digitales funcionan de esa manera. Una vez que la gente paga, se les reconecta automáticamente, no va una persona. Ya sea lo... Y la multa se... La multa se suma, se mantiene, o eventualmente a futuro se puede pensar, al tener un buen flujo de caja y efectividad en el pago, hasta eliminarla. Porque sí duelen algunas personas, que son 500 lempiras siempre. 500 lempiras, ya, son 500 lempiras el valor de reconexión. Y pues ese valor, digamos que es parte de, digamos, fomentar a que la gente haga su pago oportuno y así evitar los 500 lempiras. Bueno, y otro punto, vamos a la pausa, que hay que revisarlo también, y eso lo hemos visto en esas constructoras, en muchos sitios donde se está soldando. En edificaciones pequeñas, no es en las grandes, lo hemos visto en pequeñas, que se conectan directo a la alta tensión, incluso hasta con riesgo, porque si no lo saben, es un altísimo riesgo hasta de perder la vida, pero lo hacen. Entonces ahí evitan el pago o el ingreso de consumo al sistema. Y ese es un hurto que también, ingenieros, revísenlo, porque eso pasa en todo Honduras. Vamos a la pausa. Seguimos esta noche al banquillo, ingeniero Bendezú, para arrancar este proceso, porque ya estamos a casi en medio año y hay que tener un protocolo ya definido. ¿Cuánto necesitan? Porque también requieren, no lo que usted tiene actualmente en flujo de caja, por cierto, ¿cómo está? ¿Hay plata o...? Sí, se recibe aproximadamente entre 650 y 700 millones semanales, ¿verdad? Para pago de todas las obligaciones del ENE. Con ese dinero que entra a su despacho, 600, 700 millones, ¿para qué lo destinan? Ese dinero se destina a pagar gastos operativos, servicio de la deuda, toda la operación y planillas, los gastos que recurren las diferentes unidades, como unidad técnica de control de distribución, generación, compra de equipo, materiales de generación, transmisión, distribución, y después, digamos, el remanente se va para compra de energía. Estamos hablando de un promedio de 2.700, 2.800 millones al mes. Ahora, de este recurso que ustedes reciben, ¿es con qué periodo de desfase? Porque se paga a una institución financiera, privada, y luego hay una ruta para que llegue donde ustedes. Sí. ¿Cuánto tiempo es? Pues nosotros tenemos digamos que el fondeo se da a la ENE todos los días jueves, ¿ya? Pero la retención es cada 7 días. ¿Una semana? Sí, una semana. Ahora, de lo que necesita el estatal para volverla a ver respirar, vamos a usar este término, para intentar ese rescate que se han propuesto, requieren fondos adicionales, desde luego, financiamiento externo, bonos del Estado. ¿Hay algún estimado, ingeniero? Bueno,
para atender la deuda con facturas que se encontró de manera atrasada, ahí se ocupan aproximadamente 16.000 millones de lempiras. Ya estamos en un proceso de colocación de bonos y hemos estado pagando facturas de generación atrasadas con lo que se ha ido colocando. Por otro lado, solo para, digamos, abordar el tema de reducción de pérdidas, para este año se ocupan 109 millones de dólares. Y todo el plan completo que implica, como decía el ingeniero Ordóñez, se ocupan líneas, se ocupan, por ejemplo, subestaciones de distribución, aproximadamente 21, porque hoy en día las subestaciones de distribución que tenemos están saturadas, ¿verdad? Muchas de las líneas, de los ramales o de las líneas de distribución. Y todos estos proyectos que nos anunciaron en la pasada administración, que subestación de Olancho, que subestación de Danlí, que subestación ahí en el Valle de Sula, etcétera, etcétera. ¿Qué era entonces? Bueno, entiendo que se hizo una licitación de 10 subestaciones, 8 o 10 subestaciones, pero la licitación resultó fallida. ¿Y por qué resultó fallida? Resultó fallida porque los precios ofertados eran exorbitantes. Era absurdo poder adjudicar. ¿Más deuda? Sí, más deuda. Y eso se da también por lo mismo, por el desorden que hay. Porque hoy en día, si yo le dijera a Chendo que invirtiéramos en transmisión y usted ve que el ENE está perdiendo 16.000 millones, usted va a decir, no, ¿cómo vamos a invertir ahí? No nos van a pagar. Por eso es necesario hacer, digamos, esa separación, porque de manera individual las empresas sí tienen generación y transmisión, tienen una rentabilidad y tienen un flujo saludable. Son empresas sanas que hoy en día, por estar agrupadas con distribución, digamos que las manzanas podridas están afectando el resto de las mismas. Los multilaterales que también han hecho en su momento desembolsos, ¿qué dicen de este problema que hoy se enfrenta en la estatal? Bueno, el multilateral siempre ha hecho desembolsos enfocados a repotenciar generación, también para inversiones en la parte de transmisión, y siempre ha sido por parte de ellos, digamos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con distribución? ¿Qué estamos haciendo para reducir las pérdidas? Digamos que esa es la pregunta que siempre existe a nivel no solo de multilateral, sino banca internacional, banca nacional, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa con la distribución? Porque la distribución, digamos que necesita atenderse para poder generar los recursos, porque hoy en día es el mecanismo que recolecta todo el dinero de la cobranza y es el que alimenta el resto del sistema. ¿Qué garantías le deben dar? Bueno, voy a quedarme en el Valle de Sula, aunque esto es para todo el país, ingeniero Ordóñez, al inversionista, porque no va a bastar con el esfuerzo que se haga desde el país. Habrá que tocar las puertas quizás nuevamente de los organismos financieros internacionales, pero también de privados que confíen en el país. ¿Cómo deberá ser ese planteamiento en medio de las 1000 dificultades que estamos viviendo aquí? Porque el que viene de afuera ve muchas cosas. No solo es que el tema de que falta energía, también ve seguridad ciudadana y seguridad jurídica, que los que inviertan no se lo quiten. Es correcto. De hecho, esa licitación que está pendiente de 1.500 depende de estas reformas, porque estas reformas deben reflejar lo que nosotros llamamos seguridad jurídica para invertir en Honduras. Cuando se invierte en energía eléctrica, no como en otros rubros, no se invierte para los próximos 5 años. Los proyectos duran, especialmente los renovables, como hidroeléctrica, duran 30 años. Y entonces usted tiene que tener seguridad jurídica, que no le van a cambiar las reglas de juego con el capricho de un gobernante que venga ahí con una ideología exótica y diga, no, ahora todo esto va a cambiar. Eso no puede ser. Por eso es importante el decreto, porque el decreto pues trae esa seguridad jurídica. Pero obviamente el tema del comprador único afecta mucho a Honduras, porque el comprador único es el ENE, y el ENE le debe, como ya dijo el ingeniero Bendezú, 16.000 millones a los productores. Entonces, pedirle a un inversionista que venga a invertir 500, 800 millones de dólares en un proyecto de energía, sabiendo que le van a deber 12 meses cuando entren, no es fácil. Entonces, crítico es que el ENE monte, obviamente esto es en conjunto con finanzas y con los organismos multilaterales que normalmente ayudan para esto, el mecanismo de garantía de pago. De tal manera que estas inversiones tengan garantía de que sí se les va a pagar, no en 12 meses, no en 10 meses, sino
en el tiempo prudencial, 45 a 60 días. Entonces, eso es crítico para atraer la inversión. Entre más inversionistas traigamos, Rosendo, viene la magia de bajar el precio del kilovatio hora. Sin competencia, no baja el precio del kilovatio hora. Y cuando bajemos el precio del kilovatio hora, eso va a dar a la tarifa. Y ese es el objetivo principal de la licitación. Pero tiene que tener el inversionista un montón de cosas, pero críticamente tiene que tener, número uno, seguridad jurídica, garantía de que no le van a cambiar las condiciones cada vez que venga un gobierno a querer cambiar caprichosamente. Número dos, garantía de pago. Al menos esas dos cosas. El tercer elemento, que por cierto sí va en el decreto, que es una buena noticia, es la garantía de arbitraje, o sea, las disputas. Eso se ha ido quitando, el gobierno ha ido quitando y diciendo no, no lo vamos a hacer. Bueno, eso ahuyenta al inversionista. El inversionista quiere saber que el Estado no va a actuar en forma abusiva y para eso están los mecanismos de disputa independientes, para poder proteger al inversionista que venga y que no dependa de nuevo del capricho de cualquier gobierno que quiera afectar. Y otro punto que habrá que revisar también es cuando se hacen estos contratos y se les concede el servicio por parte del Estado a algunos privados ingenieros, que también ellos cumplan, porque ese es otro elemento de muchas empresas que se han instalado aquí en nuestro país, que asumen la responsabilidad no solo de poner la potencia, porque al final la instalan, es el transporte de la misma, porque ahí hay algunas que se han comprometido a construir líneas de transmisión que desde hace muchos años las estamos esperando, y este es otro de los grandes fracasos del estatal. Correcto. ¿Y sabe qué es eso? Resultado de una mala negociación, porque no hay los profesionales capacitados que negocian los contratos como el PPA, que defiendan el derecho de la ENE o del Estado de Honduras ante estos contratos y que tengan el diente suficiente para penalizarlos cuando estos señores no cumplen. Porque aquí la cuestión tiene que ser pareja, para el Estado y para el inversionista privado. Regla justa. Si el inversionista promete que va a producir en tal fecha 240, 200 megavatios, lo que sea, si no lo cumple, tiene que ser penalizado. Que entiendan que este es un país de leyes y que se cumplen, pero de ambos lados. Tanto el Estado lo cumple con sus mecanismos de reducción de disputas, con sus mecanismos de garantizar el pago, con sus mecanismos de que no va a haber cambios en las leyes drásticos, pero a cambio de eso se le exige, no se le pide de favor, se le exige al contratista que va a invertir en Honduras de que cumpla ciertas condiciones. Y una de ellas, penalidad por no cumplir lo que prometió, que dijo que iba a cumplir. Muy bien, hago la pausa y luego venimos al cierre aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo para el consumidor, para el abonado, porque también cuando se toman las grandes decisiones en el país, siempre hay algunos que salen de la línea que tienden a asustar. Ya aclararon lo de la privatización, no va, pero ¿qué de los costos? Porque hay una actividad que, paralelo al proceso que ustedes realizan, regula la Comisión de Energía Eléctrica, la CRE, que está viendo precios. ¿Qué proyectan en el marco de todas estas negociaciones, ingeniero? Bueno, la CRE tiene que tener la autonomía para definir cuáles son las normativas y dentro también definir cuál va a ser el valor de la tarifa, ¿verdad? Entonces, digamos que al tener este ordenamiento se logra la gobernanza y eso permite que la CRE pueda emitir las normativas adecuadas. Con respecto al consumidor, lo que se busca también en un mercado ordenado y con gobernanza es buscar en el mediano plazo una mejora en el costo que pagamos por la energía, o por lo menos mejorar la calidad del servicio, porque hoy en día hay muchas áreas, por ejemplo, el sur del país, Choluteca, pasa constantemente con algún tipo de corte, es muy difícil, mucho más que ahí hace calor, la gente ocupa sus freezers y lastimosamente se sufre esas desconexiones. El litoral norte también sufre desconexiones. Tenemos el Puerto Cortés, que es alimentado con la subestación más deficiente del país, el puerto más importante de Centroamérica. No tiene un servicio óptimo. Está atendido con la subestación más deficiente del país. Entonces, todo eso es lo que se busca con estas reformas, esta estabilidad, esta gobernanza,
mejorar todo eso que repercute en mejora de la calidad del servicio que recibe la abonado. Otro punto son los tiempos para la adquisición de potencia y no esperar llegar corriendo y que todo esto termine después en contrataciones directas como el caso de Brazabola. Muy cierto, parte de la gobernanza implica también tener reglas claras. Y teniendo reglas claras y transparencia y competitividad, usted tiene los procesos que van a adquirir esta potencia, esta energía en el tiempo oportuno y prudencial para no estar corriendo y contratando energía, digamos, que la ocupo inmediatamente, porque si no, no. Deja claro este proyecto de rescate de la ENE, incluso buscar extranjeros, por aquello de que si aquí ciertos políticos, vuelvo al tema de los políticos, nos hablan que viene un experto porque ya se le habla de un país cuya ideología no es la mía, vamos a la calle y vamos a jorobar. Sí, bueno, nosotros vemos, digamos, esto desde un punto de vista técnico, ¿verdad? ¿Qué es lo que el sector requiere? Y básicamente, por ejemplo, si hemos visto que Guatemala tiene un sector estable, robusto, con precios bastante competitivos, entonces obviamente lo ideal sería buscar personas que han vivido por esta experiencia y han logrado resultados de éxito, ¿verdad? Entonces, digamos que no veo el inconveniente en nutrirse de las experiencias de éxito de otros. Cierro con usted, gracias, ingeniero Bendezú. Cierro con usted, ingeniero Salomón Ordóñez. ¿Cómo debe proyectarse también estos procesos de adquisición? La apuesta por encontrar energía barata. Barata porque al final beneficia al país y al propio abonado. Bueno, no. Número uno, importantísimo hacer las licitaciones públicas internacionales en tiempo y forma, como usted bien lo dice. Hoy ya estamos pagando ese pecado. Deberíamos haber hecho una licitación de 450 megavatios de plantas competitivas en el año 2021. No lo hicimos. Hoy tenemos una contratación de más de 400 megavatios de plantas diésel, que sin esas plantas tendríamos racionamientos. Pero, ¿qué pasa? Hay un costo financiero asociado a eso. Entonces, número uno, planificar las licitaciones en tiempo y forma para que no estemos a última hora corriendo. Segundo, como yo le decía, pues obviamente dar las condiciones para que el inversionista sienta que puede invertir. Seguridad jurídica, lo que yo ya había mencionado, garantía de pago y claridad en los conceptos de cómo debe participar. Ahora, en el tema de Honduras, hay un caso particular para esta licitación, y es que el gobierno tiene que ver cómo resuelve las inversiones en transmisión. Porque si no se hacen esas inversiones en transmisión, hay mucho cuello de botella. Y le doy el ejemplo más sencillo que lo decía el ingeniero Bendezú. El puerto más importante de Honduras, Puerto Cortés, debería ser el puerto donde se deberían instalar plantas, por ejemplo, de gas natural, que se quiere traer, hay interés en traer esa tecnología, pero debería ser instalado en el puerto, ¿verdad? Hay plantas que pueden llegar hasta 300, 400 megavatios para que sean eficientes. No se puede hacer porque la línea de transmisión de Puerto Cortés no permite sacar ni 10 megavatios. Entonces hay que hacer esas inversiones, porque si no, esos cuellos de botellas obligan a los inversionistas a acomodarse y decir, no voy a ofertar una planta de 300 megavatios, voy a ofertar una de 100 y la voy a poner en Choloma, donde de ahí puedo sacar la energía. Eso ya incrementa el costo del kilovatio hora. Entonces, es importante que se den las inversiones en transmisión para evitar ese montón de cuello de botellas que limitan poner plantas competitivas. Entonces, yo creo que mencionarlo, y hay algo importante que no se mencionó, en el decreto va también una regulación para regular lo que son los sistemas de almacenamiento de energía. Eso es nuevo en Honduras y eso nos ayudaría mucho a utilizar energía renovable, pero con algún componente de energía firme. Es decir, por ejemplo, nosotros necesitamos energía firme en la noche. Las plantas solares producen en el día, pero con el componente de almacenamiento que está siendo regulado en este decreto, podemos contar con parte de esa energía en la noche. Acuérdense que los racionamientos de Honduras, la demanda máxima de Honduras se da entre 5 de la tarde
y 11 de la noche. Y ahí perdemos solo en el sur 500 megavatios de energía solar que solo se puede usar en el día. Entonces, con almacenamientos, eso puede ser un sustituto de las plantas diésel mientras llega la licitación nueva, que aunque seamos muy eficientes y se va a lanzar en el primer trimestre del 2027, muy eficientemente, que venga la planta más eficiente, no va a poder entrar antes del 2029-2030. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Siempre es un gusto conversar con usted, don Salomón Ordóñez, al igual que el ingeniero Aníbal Bendezú, el responsable de las finanzas actualmente de la NE. Por su sintonía, muchas gracias.